Licen, ¿se puede hacer preguntas? Claro que sí. Sí, mire, tengo acá algunas preguntitas que he ido registrando. Si bien nos muestra que hay que tener cambios, estrategias, las pruebas me parece que aún siguen siendo memorísticas, ¿no? Sí, Por ejemplo, acá en el mismo módulo nos muestra de que tienes que tener 70, está bien, yo no discuto yo, pero al final ojalá que no sean así. Obviamente no quiero descartar lo memorístico, pero se parecen quizás a los exámenes de ascenso donde hay que ser muy memorísticos, ¿no? Pero hablamos con este tipo de estudios de que tiene que uno atraer al estudiante, en fin, pero no sé, tal vez son gajes de los estudios, ¿ya? Y también decía, ¿qué habilidades técnicas debe tener un tutor virtual? No sé si podría un poquito ampliarnos. Habilidades técnicas, dijo. Y, y bueno, al hablar del maestro contenidista, nos quiere decir que solamente se basa en contenidos, ¿verdad? sí. En realidad el título es contenidista no para el maestro en sí, sino para las personas que elaboraban los contenidos que los maestros replicábamos en las unidades educativas. Esos eran los contenidistas. Ahora, que lo adecuado era de que estos contenidistas sean pues maestros, eso era lo adecuado, pero en realidad no era, porque si nosotros nos fijamos, las personas que realizan las mallas curriculares o en todo caso la selección de contenidos para nuestras materias, no somos los profesores, ¿no? Es un grupo de profesionales, esperemos, expertos en la selección de contenidos. Pero muchos de nosotros podemos leer y decir, no me parece, este contenido no va, no sé, esto no debiera ser así. Y es que vemos que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Ahora, en cuanto a habilidades técnicas, precisamente ahora ya estamos hablando del conocimiento en metodología informática. Ese es el conocimiento técnico que ahora es necesario. Cuando manejamos nuestra ciencia, tenemos diferentes conocimientos que son propios de nuestra ciencia. Entonces, siempre se decía, para ser un buen maestro uno necesita tres cosas: el contenido, el manejo del contenido, el manejo de la pedagogía, y ahora es el manejo de la tecnología. Entonces son las tres cosas que nosotros tenemos que manejar ahora, que queremos no dejarnos ganar en este ámbito de la globalización. Ahora, tiene toda la razón, pero fíjese que el estudio en educación superior tiene un nivel de complejidad mucho más que cuando uno está en la universidad. De repente, cuando uno está en estudio de pregrado, anhela llegar al 51 en determinadas materias. Y ese 51 lo puede tener a pesar de que conoce mucho sobre la materia, ¿no? A veces podemos tener 90, pero no sabíamos nada. Yo lo que siempre les digo es, yo como experiencia propia, yo en inglés siempre tenía 100, pero yo de inglés no sabía nada, no sabía nada. Lo único que hacía era hacer mis tareas. Obviamente en ese tiempo me ayudaba con mi diccionario, era muy aplicada, y luego tenía que estudiar semanas para aprenderme de memoria cómo escribir las palabras en inglés. Entonces, no sabía nada, pero tenía 100, ¿no? En cambio, en la universidad habían diferentes materias en las que uno se las sabía completa. La presión y la exigencia era tanto que uno se dominaba súper la materia, pero al final terminaba con un 57, con un 60. Entonces creo que ejemplos de que la nota y la capacidad del estudiante muchas veces no hay concordancia, es cierto. Y tiene toda la razón, pero la exigencia en educación superior es el doble, triple de lo que se hace en pregrado, ¿no? Ahora, como les decía, probablemente la diferencia entre aprendérselo de memoria sea ahora el que yo relacione esto que me quiero aprender con la realidad. Entonces ya no haga yo uso de la memoria en sí, sino más de la reflexión.
Obviamente que la memoria está en este proceso de asociar la información nueva con la antigua, ¿no? Pero quizás está la capacidad reflexiva en ese relacionar la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, cuando hablamos ahora de tutor virtual, hay 3 competencias que debemos de tener los maestros. Y como yo les indico, estas 3 competencias son preguntas del examen, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas competencias? Primero hay que tener habilidades didácticas, es decir, ¿cómo voy yo a enseñar mi ciencia? Yo como profesor de matemáticas probablemente utilizo técnicas muy diferentes a un profe de lenguaje, que un profe de filosofía. Ahora, hay estrategias que se pueden aplicar a todas, pero hay estrategias que se pueden aplicar individualmente a cada uno, y eso es lo que manejamos con la didáctica. Ahora, cuando nosotros teníamos una clase presencial, el profe se ganaba estatus por el control de la disciplina. O sea, el profesor que llegaba al aula y sus estudiantes seguían como si no hubieran visto a nadie, no tenía buena fama, por así decirlo, ¿no? En cambio, el profesor que se acercaba por el pasillo y ya todos sus estudiantes corrían adentro y se callaban y los varones se ponían la camisa dentro del pantalón, como que tenía reconocimiento social, ¿no? Entonces, vemos que quizás era una disciplina mantenida con el miedo, ahora debemos tener una disciplina mantenida con el respeto. Ese respeto es el que se gana el maestro en la medida en que pueda empatizar con su estudiante. Ahora creo que el problema que tenemos nosotros, y no es porque sea problema del maestro, pero no podemos empatizar con los estudiantes. Porque no nos comprendemos, entre maestro y estudiante no nos comprendemos. Y eso es lo que hace que no podamos empatizar. Y el estudiante, si no empatiza con uno, no tiene disciplina. Fíjese usted que en sus clases virtuales usted puede decirle, por favor, niños, todos tienen que estar con la cámara encendida, ¿no? Si usted se ha ganado el respeto de su estudiante, probablemente lo hace, ¿no? Y si usted solamente está allí y ellos le obedecen porque tiene usted quien pone la calificación, probablemente ellos le obedecen, pero generan otros comportamientos de falta de respeto. Por ejemplo, rayar de la pizarra. Entonces, muchos maestros nos hemos visto quizás impactados cuando estamos explicando nuestra clase y de repente nos rayan toda la pizarra. Ahora, parte también de que como maestros ni siquiera sabíamos de que había una función para bloquear que alguien anote en la pizarra, ¿no? Entonces, fíjense que se complementan las habilidades que podamos tener en la presencialidad y estas que son las virtuales. Ahora, el maestro también tiene que tener conocimientos en psicología. Y creo que todos lo tenemos, ¿no? No necesitamos ser psicólogos para que por sentido común entendamos que ciertos comportamientos de nuestros estudiantes se deben quizás al abandono, a la violencia, a la negligencia por parte de los padres. Y es importante también que el maestro tenga conocimientos de técnicas de investigación. Por ejemplo, yo aquí, alguien está rayando la pizarra y aquí está anotaciones con su nombre y yo puedo ver quién lo hace, ¿no? Entonces, vemos ahí que es importante las herramientas que nosotros utilizamos y el propósito del por qué hacemos las cosas, ¿no? Lo que queremos es que el maestro sea eficiente, ¿bien? Entonces, aquí están las competencias que tiene que tener un maestro. Yo acá no lo estoy viendo, pero ahora sí voy a ver. Ahora, vamos a ver. Erika, por ahí, Marcel. Sí, Licen, aquí estoy. Dígame, ¿qué entiende usted por impulsar la participación activa? Bueno, yo entiendo por impulsar la participación activa lo que usted nos hizo hace un momento, ¿no? Realizó hizo ver dibujitos o cuadros y dijo que iba a anotar la participación o que iba a tomar en cuenta. Bueno, de esta manera los estudiantes pueden, no sé, como que motivarse y que
como que ganar un puntaje extra, digamos, participando en la clase. Ya, muy bien. Janet, ¿podría decirnos qué entiende usted por aplicar una evaluación continua? Sí, Lician, bueno, por lo general muchos docentes tal vez cometen el error de avanzar mucho y realizar una evaluación al final de todo, sino que realizar una evaluación continua implicaría que a la par que vayamos avanzando, vamos realizando una evaluación, pero no necesariamente saquen una hoja, escriban pregunta número 1, sino que a partir tal vez del uso de imágenes que han entendido, bueno, hay diferentes maneras de poder realizar una evaluación, hacer una consulta. Lo que usted está haciendo ahorita, tal vez, por ejemplo, ya es a partir ya ya conseguir, ¿no es cierto? Un poco hacer que el participante pueda deducir e indagar sobre algo. Muy bien. A ver. Mario, ¿está por ahí? Dicen, sí, estaba Dígame usted. no pudiendo conectar el audio. Ah, A veces pasa. a ver, ¿qué entiende usted o cómo es que usted lo realiza en definir criterios de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa? Sí, al mismo tiempo, Listen, quisiera un poco hablar sobre el impulso a la participación, ¿no? Ya, Acá mismo mostramos nosotros eso, o sea, como participantes. Queremos que nuestros estudiantes participen, pero acá no sé si nos inhibimos o todavía tenemos, bueno, algunas dificultades de poder desenvolvernos, ¿no? Sobre aplicar la evaluación también es importante porque lo que usted decía hace un momento, uno se esforzaba, quizás participaba en clase, pero el maestro no lo tomaba en cuenta. Y al final pensabas que ibas a tener buena nota, pero te quedaste con baja nota. Entonces creo que el maestro tiene que ser muy, muy perspicaz, muy audaz para poderse dar cuenta de quién participa, quién no participa, ¿no? Porque también me ha ocurrido a mí eso. Y por ello, bueno, no quiero hablar mal para ningún maestro, pero creo que de acuerdo a ese potencial que han tenido los maestros, hemos tenido nosotros cierta afinidad para poder elegir una determinada profesión, y si somos maestros, una especialidad, ¿no? Ahora, como dice, definir criterios, creo que es importante eso, diagnosticar bien con quiénes estamos trabajando, qué podemos hacer, ¿ya? Si hablamos de la asignatura, yo soy profesor de biología, diagnosticar cómo están mis estudiantes llegando a clase, qué intereses, qué potencialidades, qué debilidades tienen ellos para poder yo impartir mis conocimientos. Y como decía hace un momento, ya no es tanto enseñar, obviamente está implícito esto, pero más bien es compartir conocimientos. Por ejemplo, ¿qué hacemos en una evaluación actual? Y ahí, no, bueno, no quiero criticar a nadie, no quiero causar polémica, pero ¿cómo están haciendo la evaluación algunos maestros? ¿Ya viste la cámara? ¿Viste la cámara? Y sin mover los ojos, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy generando en el estudiante? Más bien es rechazo y yo prefiero apagar la cámara y no sé, no responder o finalmente callarme, ¿no? Y pensar de que estoy entendiendo. Entonces, creo que es importante ese aspecto, trabajar. Nos está faltando, yo también me puedo incluir, no puedo decir los demás maestros, ¿ya? Pero creo que es importante esa forma de diagnosticar en el mismo proceso, ver qué estudiantes participan. Por ejemplo, yo tenía un reclamo de una mamá y me dice, profesor, ¿por qué mi hijo tiene 88? Ah, ya, muy bien, mamá, le digo, ¿no? De manera virtual. Tiene su hijo porque, bueno, si mi hijo presenta todo y sus exámenes también ha dado bien, ya, le voy a explicar, mamá, tal examen tiene 10 sobre 35, bueno, ¿no? Es una manera textual de explicar. En el otro examen tiene 25, tiene todos sus cuadernos, sí, evidentemente, pero le ha faltado en 2 actividades y también no lo veo en clase. No enciende su cámara,
yo tengo registrado quién enciende, quién no enciende, le digo a la mamá, ah, ya, entonces, y no participa, le digo, no sé realmente cómo es su hijo, si realmente tal vez es tímido para que yo pueda diagnosticar y apoyar y el estudiante sea participativo. O sea, yo creo que es un desafío el trabajar de manera virtual, dicen. Y al final, obviamente, como ya lo decía usted en estudio superior, es más memorístico, está bien, no discuto eso, pero creo que hay que también a aplicar lo que se manifiesta aquí en los cursos, ¿no? Porque yo la verdad le comento, al hacer una evaluación de los materiales que nos han pasado, ya está programado, primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, ya. Es como para que yo quisiera, en una semana, si yo me propongo, lo termino, ¿no es cierto? Pero yo creo que el verdadero desafío es saber si estoy realmente aprendiendo, para poder yo, después de este aprendizaje, poder con nuevas herramientas, nuevas armas, impartir mis conocimientos en el aula, como nos dicen ahora, gamificar mis clases, que es bastante difícil, ¿no? Yo también estoy aprendiendo para impartir eso y que los estudiantes le hallen el gusto y decir, nos toca biología y ya, listo, todos en la clase encendemos la cámara y participamos. Bueno, ese es mi objetivo, ¿no? No puedo decir que ya estoy así, pero quiero con estos cursos aprender eso y lograr más dominio para que podamos seguir teniendo el centro de atención, porque también desde esta manera que trabajamos, también podemos tener ese poder para poder enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, tal vez me he extendido, Licen, pero, y podría hablar mucho, pero sin embargo, hasta ahí no sé si he podido satisfacer la pregunta. Gracias. Claro que sí, como usted decía, hay mucho conocimiento que nosotros podemos compartir, porque la verdad que experiencia la tenemos, ¿no? Y quizás ahora cuando uno es estudiante, es fácil desinvolucrarse y estar ahí con su cámara apagada y hacer lo que uno más quiera, ¿no? Pero es muy difícil tratar de que ellos generen aprendizaje a partir de su propio esfuerzo, ¿no? Las personas no son responsables de su aprendizaje. Sin embargo, queremos buenos resultados, pero no queremos hacer los esfuerzos que conllevan tener, ¿no? Esa responsabilidad. Como yo les decía, y es pregunta de examen también, al menos le recalco qué es lo que se tiene que aprender quizás para cumplir esta metodología con el diplomado, es saber esta distinción entre las nuevas competencias que uno tiene que tener. Entonces, las competencias pedagógicas son quizás las mismas que siempre hemos tenido los profesores y que hasta ahora las tenemos, porque los profesores todo el tiempo, desde que las clases eran presenciales, estábamos ahí para generar participación, preguntábamos a fulanito, a sutanito, dábamos ejemplos de la realidad, sacábamos ejemplos de las cosas que ellos miran, de las actividades que ellos realizan. ¿Para qué? Para generar que ellos participen, ¿no? Evaluamos continuamente. Muchas veces no es solamente el contenido del aprendizaje, sino que muchas veces son las actitudes que tienen los maestros. Y vemos entonces que es nuestro trabajo aplicar la evaluación continua y evaluando también las actitudes. Si bien ahora a veces no estamos muy conformes con que el estudiante se autoevalúe, con que hay que calificar el ser y demás, porque era polémica el no saber cómo calificarlo, vemos que pueden haber estudiantes que tienen el conocimiento pero no tienen las actitudes. Y eso es importante también que nosotros sepamos definir. ¿Qué estudiante tiene actitudes hacia los aspectos, hacia los valores que uno tiene que tener? Entonces, el maestro debe seleccionar el contenido pertinente, debe manejar las técnicas de educación virtual, eso ya es parte de lo que son las competencias virtuales, debe proveer retroalimentación. Yo recuerdo que muchas veces tenemos maestros que cuando nos entrega la tarea, nos entrega todo mal, todo X, todo cero, y luego nosotros decimos, pero ¿en qué me equivoqué? ¿O cómo debía hacerlo? Y eso es importante que el maestro siempre lo haga, una retroalimentación de por qué tiene esa calificación y qué debe hacer para mejorar. Entonces, eso es lo que no tenemos que olvidar. Ahora, hay que también tener un perfil tecnológico de nuestros estudiantes. Por eso yo les preguntaba, según su autoevaluación de cada uno, ¿cuánto maneja? ¿Está en un nivel inicial, está en un nivel medio o en un nivel avanzado probablemente, ¿no? A veces nos toca realizar
diferentes cursos y lo hacemos en función a nuestros certificados. Muchas veces porque ya tenemos el conocimiento, las competencias, o a veces, muchas veces porque nos formamos en querer acumular. Hay lo que le llamamos los profesores casa certificado, ¿no? Hay un curso, me meto, hay otro curso, me meto, hay otro curso, me meto, pero sin embargo yo no estoy aprendiendo en ninguno, estoy haciendo mis propias actividades. Ahora, si ustedes tuvieron, por ejemplo, la experiencia de seguir el programa de GG Bolivia, se podrán dar cuenta de que en este programa no le interesaba la asistencia, no le interesaba si miraba el video, no le interesaba nada. Lo único que le interesaba es que usted pueda responder a un proyecto que ellos planteaban. Y si usted lo hace y lo estudió todo en una hora, belleza. Si alcanzó la competencia, está bien. Y si usted necesitó un mes para adquirir esas competencias, igual no había ningún problema. Entonces, tengamos en cuenta que esas son las competencias pedagógicas que los maestros tenemos que tener. Pero también tenemos competencias sociales. ¿Cuáles son? El maestro debe promover el liderazgo, la cooperación, tiene que tener la capacidad de persuasión y generar que ellos trabajen en equipo. Es importante que se genere, si bien en un entorno virtual, este entorno sea amigable, que permita que el estudiante participe, hable. Es verdad, hay estudiantes que no hablan por nada, hay estudiantes que, de hecho, hasta cuando la educación era presencial, no querían hablar, y era como que intentar pelear con ellos y preguntarle algo, ¿no? No se les podía sacar palabras. Y ahora en este entorno virtual es una difícil tarea el querer generar de que el entorno virtual sea amigable. Pero es necesario que nosotros motivemos el aprendizaje colaborativo. Las herramientas virtuales, en especial las de Google, trabajan el aprendizaje colaborativo. Ahora ya desde diferentes partes del mundo o del país, nosotros podemos trabajar en un mismo documento, ver el avance de cada uno, ver qué es lo que hace el uno por uno, y entonces el maestro realizar el seguimiento de este trabajo. Yo les comento como una experiencia personal, eso que mis estudiantes se formen grupos y elaboren infografías de manera colaborativa. Entonces, esto es muy sencillo, pero a la vez muy complejo cuando se lo está aplicando en estudiantes de secundaria, que probablemente hacen las cosas por hacer y no ven el objetivo que hay más atrás, pero sin embargo, uno como maestro tiene que establecer cuáles son esos objetivos antes de plantear cualquier actividad. Entonces, es importante que nosotros podamos mantener una comunidad de aprendizaje amigable, que utilicemos el humor, utilicemos la confianza. Yo me acuerdo que antes de todo esto de la virtualidad, yo a mis estudiantes les calificaba con memes. Agarraba los memes, y los tenía ya impresos, estaban listos, y cuando yo les revisaba el archivador, conmigo utilizaban solo archivadores, entonces les ponía un meme, ¿no? Y para ellos eso era la gran novedad, ellos se reían junto con el meme, se motivaban, y además que decían, a ver, a vos qué te puso, yo quiero ese meme, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Entonces, eso lo hacía hace muchos años atrás, 2016 creo que lo hacía, y generaba eso, ese toque de humor y de confianza que los estudiantes necesitan tener, ¿no? Sin faltar el respeto, sin querer estar al tú a tú, porque creo yo que el maestro no es amigo de su estudiante, pero sí puede llevar la fiesta en paz, ¿no? Hay que tomar en cuenta las circunstancias particulares de los estudiantes para impulsar el trabajo colaborativo, motivarlos y poder hacerles seguimiento. Entonces, cada estudiante tiene circunstancias particulares. En educación superior es difícil, la verdad. No se toma en cuenta las diferencias individuales de las personas. Quizás en la educación escolar, primaria, secundaria, ahí sí. Porque los que son maestros ahorita en ejercicio deben saber que siempre nos llega la situación de que un estudiante pasa por esto, que tal estudiante está en esta situación, y siempre se le brinda las ayudas necesarias, las ayudas correspondientes. Ahora, cuando hablamos de competencias técnicas que
preguntaban, y yo les decía que cada maestro tiene su ciencia, ¿no? Y ahora, propio de esa ciencia son estas competencias técnicas. Y nos dice que en realidad el maestro lo que necesita hacer es eficaz y eficiente, que no es lo mismo, pero que se parece, ¿no? Eficaz es resolver los problemas de una manera rápida, utilizando la menor cantidad de recursos, mientras que eficiente también resuelve el problema, pero lo hace en más tiempo. Entonces parte de mi autoevaluación que yo me hacía como profesional, por ejemplo, es que yo era muy eficiente, pero no era eficaz. Entonces yo resolvía los problemas, pero utilizaba tantos recursos cognitivos, tanta energía que quedaba súper agotada. Sin embargo, hay personas eficaces, es decir, resuelven las cosas rapidísimo y utilizando el menos tiempo. Ahora, tenemos también mucho compromiso con la actualización. Ustedes, por ejemplo, que están en este curso, están comprometidos con su actualización, lo que forma parte de las competencias técnicas. Ahora, también forma parte de estas competencias técnicas el saber elaborar materiales, el saber resolver los problemas utilizando la tecnología. Profe, yo no puedo ir a la casa de fulano para hacer la tarea. Ahora ya tengo la tecnología que me permite que varias personas en diferentes lugares trabajen en un solo documento, ¿no? Antes agarrábamos el Word, aumentábamos la partecita de nuestro trabajo, lo teníamos que enviar, el otro tenía que entrar a ese Word que fue editado, y al final nos chupábamos, no sabíamos qué documento era, el que teníamos que imprimir al final, pero esto ya la tecnología lo usamos. Y ahora, utilizando el Drive, utilizando los documentos, podemos todos editar una misma tarea. Entonces, es importante que nos aseguremos que el estudiante comprenda cómo funciona el aula virtual. Si queremos enseñar en plataformas, por ejemplo, tenemos que asegurarnos que nuestro estudiante sepa cómo enviar la tarea. Yo sé que aquí los maestros en ejercicio para usar la plataforma del ministerio han tenido que capacitarse ellos y capacitar también a sus estudiantes, saber cómo enseñarle a los estudiantes cómo iban a marcar su asistencia, cómo iban a subir su tarea y demás. Entonces es muy importante también que los maestros tengamos esa capacidad de detectar los problemas de la plataforma. También sé que los maestros ahora en ejercicio saben que la videoconferencia desde la plataforma de Moodle no es muy estable, ¿no? Y eso es una dificultad, un problema que el maestro tiene que saber detectar. Como también el uso correcto de la tecnología. Los estudiantes van a hacer trampa siempre. Yo les digo, usted le hace un formulario para dar evaluación y ellos se le ingenian para hacer trampa. Entonces, es muy difícil, decía yo, educarse en esta virtualidad cuando no se está preparado para el aprendizaje autónomo. Entonces, hay que promover el autoaprendizaje, el manejo de las TIC, y siempre tratar de poner elementos innovadores. Como decía el compañero, yo quiero utilizar esto para tal cosa. Entonces, ese es el objetivo que debe tener cada uno. Por último, la enseñanza en el modo virtual, necesitamos tener capacidad de implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje, siempre el trabajo colaborativo. Fíjense que es importante que se menciona, en el documento se menciona muchísimas veces. Entonces, para construir el conocimiento, para posibilitarlo, hay que trabajar en comunidad. Mi palabra favorita es crear comunidades de conocimiento. Sí o sí tenemos que hacerlo nosotros. Y en esa medida, nuestra educación virtual va a generar aprendizaje, porque si no lo hacemos, va a ser muy difícil. Va a ser, como me decía un docente de la normal, va a ser el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento, porque hago la tarea, pero no aprendo, ¿no? Tengo la nota, quizás apruebo la materia, pero no aprendo. Entonces, de esta manera, hemos terminado el contenido del texto académico. Bien, yo quisiera que voluntariamente participen y me definan qué es educación virtual. Fíjense que yo les estoy dando ayudas para la evaluación final. Y tenemos 5 minutos para recibir todas las ayudas que permitan que usted dé un examen óptimo. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Ahora sí, ¿quién me puede compartir
¿Con qué idea se queda de lo que es la educación virtual? Sí, Lice. Ya, adelante. Cuando hablamos de educación, siempre va a ser, queramos o no, de una manera transmitir conocimientos, pero que ya no se manejaría, ¿no? Así como tal. Pero son las nuevas formas de compartir conocimientos con los estudiantes a través de los medios tecnológicos, ¿no? Vale decir ya desde un celular, la computadora, que a muchos maestros nos está costando, ¿no? Aprender este manejo, ya que si bien dominábamos la parte tradicional, diríamos, estos nuevos métodos con la educación virtual, pues se amplía mucho más, no solamente por la computadora, también ahora que lo está haciendo el ministerio, por la televisión, ¿no? Donde de manera autodidacta, si tú mires el programa, aprendes. Y creo que todo el tiempo estamos aprendiendo. Y creo que el objetivo de este curso, de este diplomado, es que nosotros logremos manejar más, ¿no? Tengamos mayor dominio de la tecnología para poder también gamificar nuestras clases, hacerlas más entretenidas, más llamativas, ¿no? Como ahora vemos, pasándome tal vez de, no del tema, pero sí dando un ejemplo diferente. Por decir, yo quiero aprender, un ejemplo, a verte, carpintería. Tengo cero conocimiento. Veo una plataforma o un video en YouTube o un tutorial. Si no me explica bien, lo paso, ¿no? Pero hay otro que explica mejor. Entonces creo que uno opta por eso. Y si te gusta, le das like, ¿no? Sin que te pidan. Aunque los youtubers, creo que me das like, campanita, ¿no? Y para más videos, entonces creo que también debemos nosotros lograr eso como maestros, y saber que nuestros estudiantes, o sea, nos miren. Creo que ese es mi objetivo de mí. Y ser como dicen, edutuber, creo, al final, me está faltando, pero yo podía decir eso sobre educación virtual, dice. Muy bien. No nos olvidemos entonces que la educación virtual sería entonces educarnos, pero desde entornos virtuales, ¿no? Y que está caracterizado, ¿por qué? Porque ya no hay un encuentro presencial. Muy bien. La segunda pregunta que les hago es, ¿cuáles son los componentes de la educación virtual? Licen, la palabra, por favor. A ver, adelante. Sí, bueno, acotando lo que decía el licenciado sobre la educación virtual, bueno, si hablamos de educación, hablamos de formación, ¿no? En entornos bueno, como dice su nombre, ¿no? Va a ser mediante el ciberespacio, ¿no? Mediante el Internet. Ahora, los componentes de esta educación virtual podemos nombrar la aula virtual, podemos nombrar tal vez las bibliotecas virtuales, los campus virtuales, ¿no? Creo que hay una más, no me acuerdo bien, son 4. Entonces, estos son los componentes de la educación virtual. Creo que es la otra sobre los tutores virtuales también. Sí, esos 4 dicen, creo que son únicos los 4, o es que tal vez me estoy olvidando uno, quizá. Exactamente, son esos 4. Es importante que lo sepamos, ¿no? Porque si bien podemos hablar mucho, hay cosas técnicas que hay que tenerlas quizás, como decimos, de memoria, ¿no? Ahí hay que tener. Muy bien, estamos a 1 minuto de que la sesión termine. Hemos entrado creo que 3 veces y sin darnos cuenta ya son las 8 de la noche, estamos 2 horas aquí. Entonces les agradezco por su presencia, espero que se haya entendido el contenido, que mañana puedan dar la evaluación. Básicamente de las diapositivas que les indiqué, ahí está todo el contenido del examen.